Hola, soy Maribel Gómez de Dejar de Fumar es Facilísimo y el método del conteo. Es importante que el fumador tenga una capacitación previa a fumar el último cigarro. Por eso les comentaré sobre antecedentes del tabaquismo, por qué nos enganchamos y también técnicas sobre programación neurolingüística para que después de haber escuchado este video y haber apagado el último cigarro pongan en práctica el método del conteo. La metodología que se aplica en este grupo está basada en programación neurolingüística, ya que es importante aclarar que la adicción a la nicotina es más mental que física, y desde el cerebro es donde debemos empezar a dejar de fumar. La conducta inicia desde el pensamiento. Si no cambiamos nuestras formas de pensar con respecto al cigarro, nuestra realidad continuará siendo la misma. PNL estudia con profundidad el modo en que funciona el cerebro, es decir, la manera en cómo pensamos, así como el modo en que construimos las emociones y cómo nos afectan física y mentalmente. En PNL es importante pensar en las posibilidades más que en los obstáculos, es decir, pensar en lo que podemos hacer para lograr lo que queremos y no en las limitaciones que se nos presenten. Los objetivos deben ser enunciados de forma positiva, ya que el cerebro solo puede entender lo negativo si lo transformamos en positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, entre más pensemos que ya no debemos fumar, que no podemos fumar, el cerebro del adicto a la nicotina lo entenderá como una orden que le indica fuma. De esta manera se estará enganchando más y por ende fumará con más intensidad. PNL son modelos de pensamientos. Para dejar de fumar placenteramente y definitivamente debemos iniciar desde nuestro cerebro. La mejor forma para dejar de fumar es precisamente desde la mente. Al fumador le resulta difícil dejar de fumar porque por un lado quiere dejar de fumar y por el otro lado no quiere. Un estrés mental. Cuando fuma quisiera no hacerlo y cuando no lo hace quiere hacerlo. Se instala una culpabilidad en el fumador. Por un lado, un diablito que le dice, fuma, es la hora de tu cigarro, te va a relajar, te va a tranquilizar, te va a quitar el estrés. Y por el otro lado, el angelito que le dice, pero ¿por qué fumas si sabes que el tabaco mata, si sabes que el tabaquismo no es bueno para ti? ¿Sí? ¿Por qué lo haces? ¿No? No te das cuenta que te estás haciendo daño, dice el angelito, ¿no? Para dejar de fumar felizmente debemos poner en orden nuestro pensamiento. Es imposible que el fumador pueda dejar de fumar cuando sus pensamientos son un verdadero cortocircuito. Por un lado quiere dejar de fumar, pero por el otro lado no quiere perderse de su placer y apoyo, ¿sí? Es como querer manzanas y recibir peras. El fumador no puede dejar de fumar cuando sus pensamientos son incongruentes. Debo dejar de fumar porque me hace daño, pero no quiero dejar de fumar porque me gusta y me calma. El cerebro no puede cumplir ninguna orden porque por un lado el fumador le dice si fuma y por el otro lado le dice no fumes. Entonces, ante las dos indicaciones, ante las dos órdenes, ¿cuál cumple? ¿Sí o no? El propósito de PNL es crear un estado de ánimo en el que en lugar de pensar que necesita el fumador inmensamente hacer un sacrificio para dejar de fumar, en lugar de pensar que debemos aplicar inmensamente la fuerza de voluntad, resistir, aguantar, echar de menos, echarle ganas, sufrir y privarnos, iniciemos con una gran euforia, con gran alegría de pensar que estamos terminando con una agonía, terminando con una enfermedad y liberándonos para siempre. Dependiendo de la actitud que antepongamos serán los resultados que obtengamos. Solo se requiere de 21 días para cambiar hábitos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, cambiando nuestros pensamientos que nos atoran y nos tienen enganchados al cigarro, activando otros pensamientos para que el proceso de dejar de fumar sea placentero, inmediato y para siempre. PNL son modelos de pensamiento. Si sigues enganchado al cigarro es porque sigues pensando lo mismo. PNL dice tus pensamientos serán tus palabras serán tus hechos y tus hechos serán tu realidad. Si sigues obteniendo la misma realidad es porque sigues pensando lo mismo. Cambia tu programación mental y cambiará tu vida. Para conseguir tu propósito de dejar de fumar, lo primero que debes tener claro es que la mente no distingue entre un sí y un no. Por lo tanto, si ve un cartel que pone prohibido fumar, tu mente va a pensar quiero fumar. Conseguirás todo lo contrario a lo que deseas. El ser humano por naturaleza también tiende a las adicciones. ¿Por qué? Ya sea tabaco, alcohol
drogas ilegales, comer en exceso, apego a personas, juegos de azar. ¿Por qué? Esto debido a una lucha interna de cubrir y llenar vacíos existentes, aunado a la necesidad de sentir un apoyo que por esencia se busca. La puerta falsa es la salida más fácil que el adicto encuentra para cubrir esas carencias. La manera correcta de cubrir esos huecos y encontrar los apoyos necesarios para seguir en nuestro diario andar está dentro de nosotros, dentro de nuestros propios pensamientos y nuestras creencias, dentro de nuestro propio yo interior. Ahora les voy a hablar sobre el miedo. El miedo a dejar de fumar es lo que le impide a los fumadores abrir su mente y pensar de otra manera. No se percatan que precisamente es el mismo cigarro el que les provoca ese miedo. Justamente el mayor logro al dejar de fumar es liberarse de ese miedo. La gran noticia es que siendo alegres exfumadores no solo gozarán igual de la vida, sino más, recuperarán la salud, mejor calidad de vida, libertad, energía, concentración y como ventaja extra, ahorro en dinero. Porque de menos un fumador que fuma 20 cigarrillos diarios está pagando alrededor de $1,400 al año. Y lo más importante, al liberarse, es que no pasará la vida añorando el cigarro. El cigarro no hace nada por ti. La única ventaja que alguna vez tuvo fue su aceptación social. En aquellos años, hace unos años, fumar era de moda y glamour. En la actualidad, con la ley antitabaco, los fumadores no pueden fumar en áreas cerradas y se les percibe como apestados. Nadie quiere estar al lado de un fumador. El fumador se engancha al cigarro generalmente a temprana edad, en la adolescencia, por cuestiones totalmente tontas, por cuestiones sociales, influidos por la publicidad que se exponía en los medios de comunicación en esos años. Y ahora por la publicidad más efectiva, que es la de boca en boca. Por eso los adolescentes se siguen enganchando. El fumador se engancha de la manera más tonta, por querer aparentar ser mayores, por querer pertenecer a un grupo de amigos, por emular a algunos actores, ¿no? Porque alguien les dijo que fumar era un verdadero placer. La inexperiencia le costó al fumador ser prisionero de la adicción, pero afortunadamente con nuestro método dejar de fumar es facilísimo, y el método del conteo, el proceso de dejar de fumar es placentero y definitivo. Con bajarle el consumo diario de cigarrillos no has empezado a dejar de fumar. Lo recalco mucho, ya que hay infinidad de fumadores que lo consideran un logro, y no es así, porque al cabo de unos días vuelven a su ritmo de consumo acostumbrado. Si el espacio entre un cigarro y otro es alargado, la espera será mayor y el fumador tendrá que aguantarse las ganas de fumar. Con aguantar y resistir, el fumador solo conseguirá sufrir, y sufriendo jamás podrá lograr dejar de fumar, porque en ese momento el cigarro adquiere mayor valor. Para no recaer, el fumador debe aprender a percibir al cigarro como lo que es: basura. Todo depende del cristal con que se mire. Para el alegre exfumador, el cigarrillo es totalmente innecesario. Para el fumador es un tesoro, el cigarrillo es un placer, y así será muy difícil, si lo ve de esa manera, que deje de fumar y que termine con su adicción. La tendencia de toda droga, en este caso la nicotina, es ir a más o a menos. Si recordamos nuestra vida de fumador, la iniciamos con un cigarrillo y la terminamos con 20 cigarrillos al día. Bajarle al consumo de cigarros diarios es un método fallido que todos los fumadores alguna vez aplicamos infinidad de veces sin buenos resultados. Y lo peor del caso es que así puede pasar la vida el fumador y morir desafortunadamente en el intento a consecuencia del tabaquismo. Los primeros días podrá funcionar bajarle al consumo de cigarros, pero al cabo de unos cuantos días más el fumador vuelve a su ritmo de costumbre, de consumo acostumbrado. Si este método funcionara, el fumador dejaría de fumar, y las estadísticas demuestran todo lo contrario. Entre menos fumes, te engancharás más. La espera hará que ese cigarro tan ansiado sepa maravillosamente. Tratar de utilizar el método de bajarle al cigarrillo es autoengañarnos. Es pensar que probablemente en un ratito más podamos fumar, ¿sí?, con la esperanza de que tal vez hoy no fumé, pero mañana sí. Lo que se requiere para dejar de fumar es dejarlo del todo, y créanme que es más fácil dejarlo de golpe y menos doloroso. Mientras el fumador siga considerando que el cigarro lo calme en momentos problemáticos de estrés, ira y cólera, será así su realidad. Seguirá pensando que el cigarro lo está relajando. Quienes han dejado de fumar con PNL lo han logrado cambiando su chip mental.
y considerar a ese rollito relleno de tabaco como una simple basura, como lo que es realmente, que no hace nada por ellos. Es importante cuidar nuestras palabras y nuestros pensamientos, porque ellos son una varita mágica que materializan todo y que se hacen realidad. Hay quienes aconsejan que los exhumadores deben cambiar rutinas y dejar de hacer lo que acostumbraban y los asociaba con el cigarro. Mientras más rápido te enfrentes a tu vida cotidiana, mejor será y tendrás menos riesgos de recaer. Solo es cuestión de pensar correctamente, ver los beneficios y ventajas que estamos adquiriendo con dejar de fumar y por supuesto no envidiar a los fumadores, ni perder el sentimiento de euforia y entusiasmo. El éxito del método para dejar de fumar es facilísimo con PNL. Estriba en nunca perder el entusiasmo que se adquirió con la terapia. Cuando el exhumador baja la guardia, desiste y afloja, indefectiblemente llega la recaída. Utilizando la fuerza de voluntad para dejar de fumar, estaremos aplicando un sacrificio y a nadie le gusta sufrir. El que resiste, persiste. Lo único que se requiere para dejar de fumar es voluntad, buena voluntad. Es decir, querer dejar de fumar, tener la convicción y el deseo de dejar de fumar. Con resistir, solo lograrás fumar más. Para lograr dejar de fumar fácilmente y placenteramente, solo es cuestión de utilizar la psicología inversa. Ir contracorriente te engancha más. Hay que tener cuidado con las palabras. Las palabras activan el sistema dopamínico, que es un neurotransmisor fabricado por el organismo y está relacionada con las funciones motrices, las emociones y los sentimientos de placer. Con solo imaginar, con solo que el fumador imagine el efecto que la nicotina produce en su organismo, la mente lo llevará a esa sensación que le provoca la droga sin la necesidad de haberla consumido. Por eso es importante parar de tener pensamientos con respecto al cigarro y con respecto a las ganas de fumar cuando se presenten crisis de exhumador. Si no se paran y se detienen pensamientos, el fumador puede volverse a enganchar y recaer. Es importante que sepan que el tabaco no relaja ni alivia el estrés. El tabaco es el que produce el estrés y nerviosismo. Si tomamos la presión arterial de un fumador antes de consumir un cigarro, su presión arterial estará dentro de lo normal, dentro de los parámetros normales. Después de fumarse un cigarro, su presión se dispara. La nicotina altera el ritmo cardíaco y el sistema nervioso. Exceso de nicotina puede convulsionar y llevar a la muerte a quien lo consume. ¿Acaso esto relaja y tranquiliza los nervios? ¿Por qué entonces el fumador cree erróneamente que el cigarro lo relaja cuando es todo lo contrario? Debemos partir del entendido que la función de toda droga es calmar la ansiedad que provoca la misma droga. Entre un cigarro y otro hay un periodo de abstinencia. Entonces el organismo del fumador le está pidiendo su dosis para estar tranquilo. Cuando el fumador le otorga a su organismo la nicotina que necesita, su organismo se relaja. Por este proceso es que el fumador erróneamente confunde la relajación por falta de nicotina con relajación real y verdadera. Si partimos de que es cierto que el tabaco relaja, entonces también relajan las demás drogas. El alcohólico se tranquiliza al tomar su primera copa. Asimismo, el heroinómano también se calma cuando se inyecta su dosis. Ya conociendo el por qué el fumador siente que el tabaco lo relaja, comprenderá ahora que con fumar no va a solucionar absolutamente nada, no va a solucionar ningún problema, ni lo calmará. Los publicistas, conociendo esta reacción en el adicto de nicotina, construyeron sus campañas publicitarias fundamentadas en que el cigarro relajaba, tranquilizaba, calmaba, que como dije anteriormente solo calma la ansiedad producida por la falta de nicotina. Los fumadores han sido títeres de la publicidad a través de la sugestión. Las personas se engancharon al tabaco, sí, a través de la sugestión. Utilizaron estrategias publicitarias bien establecidas usando conceptos como sabor, placer, disfrute, valentía, tranquilidad, relajación, apoyo, felicidad y confianza. La publicidad antitabaco tampoco funciona para que el fumador deje de fumar. Lo único que crea en el fumador es miedo y estrés. ¿Y con qué se quita el estrés el fumador? Con el mismo cigarro. Si un doctor le dice a un fumador que el cigarro lo está matando, lo primero que hará el fumador al salir del consultorio será fumar un cigarro. Paradójico, ¿no? Tiene congruencia. El fumador sigue creyendo que el cigarro le quita el estrés y lo calma, y la noticia por parte del doctor informándole que el cigarrillo lo está matando, estresó al fumador. ¿Y con qué se quita el estrés? El fumador
con el mismo cigarro, aún sabiendo que el cigarrillo es el que lo está llevando a la muerte. Ahora se pueden dar cuenta por qué les resulta al fumador tan difícil dejar de fumar cuando realmente es tan fácil. Es todo una cadenita, es un círculo vicioso, una cadenita hasta que el fumador decida romperla, y la única forma de romperla es con la mente. El fumador fue llevado a base de trampas y engaños publicitarios a engancharse al cigarro. Veíamos a nuestros padres y conocidos y jamás los consideramos drogadictos. Los veíamos fumar y nunca pensamos que fueran drogadictos. Porque nos guste o no, el fumador es un drogadicto como cualquier adicto a otras drogas ilegales. Por eso le resulta tan difícil dejar de fumar, porque la nicotina, como todas las demás drogas ilegales, requieren de ayuda profesional para terminar con la adicción. Desgraciadamente, las personas que rodean al fumador consideran que el adicto tiene falta de estímulo, falta de fuerza de voluntad para dejar de fumar, y es atacado constantemente. La nicotina tiene 28 elementos, el cigarro, aparte de la nicotina, tiene 28 elementos cancerígenos, y que son drogas también. Entonces, precisamente por eso, el adicto a la nicotina también requiere de un tratamiento profesional para poder dejar de fumar, como todos los demás adictos a drogas ilegales. La nicotina y los 28 elementos cancerígenos que contiene el cigarrillo son drogas, y de ahí debemos partir. 28 elementos cancerígenos que contiene un cigarro en dosis pequeñas, como acetona, alquitrán, amoníaco, arsénico, cianuro, DDT, formol, mercurio, plomo, cadmio, monóxido de carbono y, por supuesto, nicotina. Les voy a hablar sobre la fuerza de voluntad. No malinterpretemos, fuerza de voluntad con buena voluntad. Fuerza de voluntad se define como todo método que implica hacer sacrificio, resistir, aguantar, privarse, renunciar. Analicemos los verbos anteriores, todo se resume a sufrir. Si aplicamos la fuerza de voluntad para dejar de fumar, el fumador estará en constante sufrimiento. ¿Y a quién le gusta sufrir? A nadie. Por esta razón es que, utilizando la fuerza de voluntad, es muy difícil que el fumador termine con su adicción. Aguantará algunas horas, incluso algunos días, resistiendo al máximo, pero al cabo de unas horas o días de sufrimiento, el fumador decidirá ser feliz nuevamente, ya que, utilizando la fuerza de voluntad a base de resistir y aguantar, le ocasionará frustración y depresión, sentir que la vida no tiene sentido. Entonces el fumador es cuando decide recuperar su supuesta felicidad. ¿Y cómo? Fumando nuevamente. Es un círculo vicioso. Esto no funciona, así puede pasar toda una vida tratando de dejar de fumar. Por tal razón, para dejar de fumar únicamente se requiere buena voluntad, que significa disposición, convicción y el deseo de dejar de fumar. Para eso debemos mentalizarnos en las ventajas y beneficios que obtendremos por dejar de fumar, y no las dificultades que puede ocasionar el proceso. ¿A qué está renunciando el fumador? El fumador no renuncia a nada, no está renunciando absolutamente a nada. Pensar que estamos renunciando al cigarro ocasionará en el fumador un sentimiento de frustración y depresión, y lo llevará a fumar. Por el contrario, pensar que se está recuperando su salud, que tendrá mejor concentración, que respirará mejor, que no se cansará más al subir escaleras, que ya no habrá tos ni flema, ni estará congestionado, que estará regresando a su naturaleza y enfrentar los problemas cotidianos con su propia fortaleza, ayudará en gran medida a seguir adelante y no recaer. Todos los métodos para dejar de fumar apuntan a que el fumador debe prácticamente aislarse del mundo en el proceso de abstinencia, es decir, no convivir con fumadores, no ingerir alcohol, café o cualquier bebida que el fumador asocie con el cigarro, evitar interactuar, platicar con quienes acostumbraba a fumar, esconder ceniceros, etcétera, una total limitación. ¿Y qué sucede cuando el fumador vive con parejas fumadoras, hijos fumadores? No podemos modificar el entorno de los demás. El fumador debe aprender a dejar de fumar en el ojo del huracán, y créanme que si dejan de fumar dentro de un círculo de fumadores, hay menos tendencia a recaer. ¿Cómo enfrentar a los fumadores? Si el exfumador se concientiza y observa al fumador como una persona que está acabando con su salud, que posiblemente está próximo a morir, que sus probabilidades de vida son pocas, que está muriendo día a día, el alegre exfumador difícilmente recaerá. La clave para no recaer es no envidiar al fumador. Al contrario, recordar lo feliz que es ya no fumar, ya no tener que ir a la tienda más cercana a medianoche a comprar cigarrillos. Recordar lo hermoso que es ser libre. ¿Quién envidia a quién? ¿Tú al fumador o el fumador a ti?
Por supuesto que el fumador te envidia a ti porque tú has logrado dejar de fumar y has logrado liberarte. ¿Cómo debemos enfrentar los problemas cotidianos sin necesidad de fumar? Bueno, es muy importante. Es muy común que el fumador crea que la nicotina le calma la ansiedad, cuando es la misma nicotina la que le crea la ansiedad. La naturaleza de toda droga es únicamente calmar la ansiedad que crea la misma droga. En este caso, nicotina. Ante un problema o estrés, el exfumador debe pensar que fumarse un cigarrillo no le va a solucionar absolutamente nada. Al contrario, fumarse un cigarro le ocasionará otro problema. Inició con un problema y al fumar terminará con dos. Y que probablemente el problema original se solucionó y quedó con aquel que ha cargado durante muchos años y le ha costado tanto remediar, tratar de dejar de fumar. El exfumador aprenderá a enfrentar los problemas con su propia fortaleza, como cuando era niño, que sabía enfrentar los problemas cotidianos sin fumar, ¿lo recuerdan? De la misma manera que lo hizo antes sin necesidad de apoyarse en un cigarrillo, lo hará ahora. ¡Qué ironía! Al fumador le da miedo volver a su propia naturaleza, como cuando era niño. Voy a hablarles sobre el vacío mental y físico. El vacío que el exfumador siente en la boca del estómago es causado por la nicotina y por la falta de ella también. Así que es muy común que el exfumador confunda ese vacío con hambre. Es por esto que, aunado a la ansiedad por falta de nicotina, el exfumador tenga constantes ganas de comer y picotear durante el día. Recomiendo que mientras el organismo del exfumador se acostumbra y se acopla a su nueva vida, picotee durante el día alimentos sanos que no suban de peso al exfumador, como frutas, verduras. Si el exfumador trata de llenar esa sensación de hambre con pizzas, hamburguesas y comidas que engordan, entonces el exfumador se verá frente a otro problema de adicción, que es el sobrepeso. No se trata de eliminar el tabaquismo y adquirir sobrepeso. Es importante recordar que ese vacío que siente el exfumador es por falta de nicotina. En cuanto el exfumador la elimine de su organismo, el vacío desaparecerá en unas cuantas semanas. Ya expuse sobre el vacío físico, ahora debemos mencionar sobre el vacío mental y emocional. Ese vacío se elimina con pensamientos positivos y correctos. Parar de tener pensamientos con respecto al cigarrillo, parar pensamientos y esas ganas de fumar. La mejor arma es para combatir esas ganas de fumar es con la mente. Los sustitutos. Es importante hablar sobre los sustitutos. La mayoría de los métodos convencionales para dejar de fumar apuntan que el exfumador debe hacer uso de sustitutos como mascar chicle, comer caramelos, sostener palillos en las manos durante el periodo de abstinencia. Sustituir significa que el exfumador estará haciendo un enorme sacrificio por no fumar. Eso lo llevará a la frustración y depresión por no fumar. Sustituir significa que como no puedo fumar, ahora como caramelos. Como no puedo fumar, ahora como chocolates. El exfumador debe mentalizarse a que no necesita de sustitutos para dejar de fumar y tener pensamientos como me siento también ahora que ya no fumo. Este tipo de pensamientos agilizará el proceso de acoplamiento del exfumador y ayudará a que su periodo de abstinencia sea casi imperceptible. Ahora les voy a hablar sobre el proceso de abstinencia. Goza tu periodo de abstinencia. Abstenerse no significa sufrir, significa desechar, eliminar. Pues elimina todo aquello que no quieres para tu vida alegremente. Disfruta cómo día a día, minuto a minuto, desechas la nicotina de tu cuerpo y cómo cada día te vas desintoxicando y purificando tu organismo de esa sustancia tóxica. Afortunadamente, la nicotina es una sustancia que sale rápidamente de tu organismo. Solamente se requiere de unas semanas para que salga del torrente sanguíneo y de todo tu organismo. Disfrútalo, está ocurriendo algo maravilloso. Probablemente la falta de nicotina creará un poco de ansiedad física. Por eso no te preocupes, no es nada que no puedas controlar. Es una especie de ansiedad y nerviosismo como cuando tomamos varias tazas de café o nos excedemos en café. Tal vez esa sensación de no estar a gusto en ningún lado, si estoy acá quisiera estar allá, si estoy allá quisiera estar acá, pero no es nada que no se pueda controlar, probablemente con ansiolíticos naturales como Tila, Pasiflora o cualquiera que sea de tu preferencia, ¿sí? Y para la ansiedad mental, lo mejor es mi método del conteo. Eso te ayudará a tranquilizar tu mente y que es muy efectivo. Voy a hablar sobre las recaídas. Las recaídas son un proceso normal de restauración de la mente del adicto de la nicotina.
Las recaídas no significan que el método para terminar con las adicciones no funcione, ni que el adicto no lo entienda. Las recaídas son parte del proceso de recuperación. Sin embargo, hay que evitarlas al máximo, porque cuando son recurrentes pueden convertirse en hábitos e imposibilitar la rehabilitación del adicto a la nicotina. La nicotina favorece la liberación de endorfinas que llegan al cerebro, causando un efecto de tranquilidad, bienestar y placer en el fumador, y dominando así la voluntad del fumador también. Cuando el fumador se encuentra en su periodo de abstinencia por falta de nicotina, el cerebro inicia a pedir su alimento, a lo que estaba acostumbrado, a su dosis de nicotina. Y en ese momento es cuando el fumador suele autoengañarse y pensar que bueno, no pasa nada, si me lo fumo yo sé que mañana vuelvo otra vez a empezar de cero, no creo que me enganche, cuando realmente con un cigarro nos enganchamos para toda la vida. Empezamos fumando un cigarro y terminamos con 20 diarios. ¿Sí? Es una forma de justificar nuestra adicción, autoengañándonos. En ese momento nosotros debemos pensar que realmente la nicotina es una sustancia muy adictiva y que uno nos va a volver a enganchar. Debemos evitar definitivamente las recaídas al máximo. Ya es tiempo de terminar con nuestra agonía, ya es tiempo de acabar con nuestras adicciones, ya es hora de liberarnos definitivamente. Ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Ya estás preparado para fumar tu último cigarro? Piensa y prográmate a que vas a tener éxito. Debes sentirte alegre porque estás a punto de ser un alegre exfumador. Estás a punto de conseguir algo maravilloso. Ha llegado la hora de fumar tu último cigarro. Este cigarro será diferente a todos los demás que has fumado en toda tu vida. Fúmalo con ojos cerrados, consciente y pensando únicamente en cada fumada, con jaladas fuertes que lleguen hasta lo más profundo de tu garganta. Cuando lo apagues, piensa en lo maravilloso que va a ser no tener que seguir fumando y lo grandioso que será volver a ser libre. Después de terminar de fumarlo, tira la cajetilla de cigarros a la basura. Enciéndelo ya y cuando lo apagues definitivamente, cuando apagues tu último cigarro, te recomiendo que veas el video del método del conteo para que te ayude a calmar la ansiedad después de haber apagado tu último cigarro. Gracias. Hola, yo soy Maribel Gómez, de Dejar de Fumar es Facilísimo. Quiero comentarles sobre el método del conteo. El método del conteo lo he aplicado durante 6 años en mis talleres para dejar de fumar. Cientos de exfumadores han dejado de fumar con el método del conteo. Yo dejé de fumar con este método del conteo. ¿A qué se refiere el método del conteo? Bueno, en el momento en que el fumador apaga su último cigarro, en ese momento inicia el periodo de abstinencia. Pero la abstinencia, la nicotina, es más mental que física. Primeramente voy a hablar sobre la abstinencia física, que tanto miedo le tiene el fumador. La abstinencia física no pasará de sentir una ansiedad, intranquilidad, una especie de pequeña paranoia de no estar a gusto en ningún lugar. Si estoy afuera, quisiera estar adentro. Si estoy adentro, quisiera estar afuera. Una especie de ansiedad como cuando nos excedemos en tomar tazas de café. Pero se puede arreglar fácilmente tomando ansiolíticos naturales como tila, pasiflora, valeriana o lo que ustedes crean conveniente. Ahora les voy a hablar sobre la abstinencia mental. La agonía está en la mente, pero también fácilmente se puede dejar de fumar si aplicamos gimnasia mental. Mi método del conteo es muy efectivo. Realmente parecerá que es tonto o inútil, pero el que lo aplica deja de fumar. Yo dejé de fumar, como les comento, con ese método. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, en el momento que el exfumador apaga su último cigarro, va a empezar con detonantes mentales constantes e inmensas ganas de fumar. Vamos a parar esos detonantes mentales contando del 1 al 10, del 1 al 30 o del 30 al 0. Por ejemplo,
Si bien un detonante de me encantaría fumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no llegamos a 10 cuando ya se nos olvidó lo que estábamos pensando y tranquilizamos nuestro pensamiento. Me encantaría fumar 30, 29, 28, 27, 26, no llegamos a 25 cuando ya se nos olvidó lo que estábamos pensando y tranquilizamos el pensamiento. Cerebro que no piensa, no emite ningún pensamiento, ni bueno ni malo. Lo que estamos haciendo es tranquilizar nuestra mente para que cada vez los detonantes y las ganas de fumar sean menos. Probablemente las primeras 24 horas sintamos como una paloma revoloteándonos en la cabeza de tantos detonantes mentales y deseos de fumar tengamos. Pero si aplicamos el método del conteo, cada vez van a ser menos. Te darás cuenta que las primeras 24 horas estarás contando como loco, constantemente, porque son todos los detonantes que estás parando el primer día. A las 72 horas de haber dejado de fumar te darás cuenta que ya no cuentas tanto y que tu principal pensamiento ya no es el cigarro, es cuando está iniciando la liberación en el fumador, cuando está iniciando el fumador guardar ese recuerdo del cigarro en el cajón para siempre. Logrará de esta manera que el cigarro no cause ninguna emoción ni sentimiento en el fumador. De verdad es fácil dejar de fumar si realmente utilizamos el método del conteo. Les repito, cientos de exfumadores han dejado de fumar con este método. Es muy sencillo, parecerá tonto e inútil, pero realmente es muy efectivo. Los invito a que lo utilicen, los invito a que se atrevan a dejar de fumar, los invito a que apaguen su último cigarro. Si yo pude dejar de fumar, ustedes también pueden.
Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle.
amigos, soy Maribel Gómez. Quiero comentarles y aprovechar este video para hablar sobre una de las preguntas más frecuentes que me hacen en mis talleres para dejar de fumar y para dejar de consumir alcohol en exceso. Sí, mucha gente me pregunta que si la ansiedad y el deseo y las ganas por fumar va a ser toda la vida y hay que cargar con esa ansiedad por siempre. Y hay gente que comenta que el que es adicto a la nicotina y decide dejar de fumar siempre va a ser un fumador sin fumar, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que toda la vida va a tener que cargar con ese deseo, con esas ganas y tentación por fumar. Yo les respondo que todo depende del método que utilicen. Nuestros métodos, que son dejar de fumar, es facilísimo, con PNL y el método del conteo. Dejar de fumar cantando es facilísimo, y dejar de consumir alcohol en exceso es facilísimo. Utilizamos técnicas de programación neurolingüística. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, prácticamente es hacer un cambio de chip mental, ¿sí? Vamos a vaciar todas esas ideas erróneas, toda esa basura que hay, toda esa basura mental, ideas equivocadas que nos llevan a ser adictos. Definitivamente se hace a través de ejercicios que nosotros recomendamos, y eso lleva un tiempo, no es nada más de un día para otro. Pero definitivamente no se tiene por qué cargar con esa adicción psicológica toda la vida. ¡Qué horror! Imagínate que tengamos que vivir 30 años y tener que cargar 30 años con esa adicción toda la vida, y con el pendiente de no, y estar atento de no recaer, ¿no? Definitivamente nosotros instalamos una nueva programación mental que nos hace ser alegres exfumadores y liberarnos definitivamente. Si la adicción a la nicotina o la adicción al alcohol es una presión, pues cargar con la tentación de fumar un cigarro o de tomar una copa y volver a recaer y cargar con esa tentación y lidiar con esas ganas toda la vida, pues es otra prisión. Entonces nada más estaremos cambiando una prisión por otra. Y no se trata de eso, se trata de liberarnos totalmente de la prisión de la nicotina, de la prisión del alcohol, para ser realmente exadictos, alegres exadictos, que no necesitamos más de fumar, ni tampoco necesitamos de ingerir alcohol en exceso. Y podemos hacer los cambios mentales. Lleva tiempo, pero no es imposible. Y precisamente por eso es que yo, frente a ustedes en este video, quiero hacer un experimento, ¿sí? Para que ustedes se den cuenta. Yo soy alegre exfumadora, tengo 9 años, voy a cumplir 9 años en el próximo mes de octubre, que yo dejé de fumar y que estoy feliz por ello, ¿sí? Y prácticamente tengo como 4 o 5 años más o menos que yo dejé de ser adicta al alcohol, porque yo también tuve adicción tanto a la nicotina como al alcohol. Nada más que en cuanto a la nicotina, yo quise liberarme totalmente, no me interesa volver a fumar. En cuanto al alcohol, cambié mi chip mental, cambié mi forma de pensar, cambié la forma como percibo yo al alcohol, y después de que yo aproximadamente tomaba 500 mililitros diarios, ya sea de ron, de tequila o whisky o lo que hubiera, ahora puedo decir que puedo tomar una o dos, muy de vez en cuando. Tal vez en una fiesta pueda tomar yo 2, o cada mes me tome una cerveza, o cada 2 meses una copa de vino. Y realmente no es que yo controle el alcohol, simple y sencillamente modifiqué mis patrones de pensamiento. Y obviamente que cuando uno modifica los patrones de pensamiento, lo ve uno reflejado en su realidad. Entonces, para quitar todos esos mitos de que vamos a ser fumadores aunque no fumemos toda la vida, y que tengamos que cargar con esa ansiedad por siempre, voy a aprender ahorita, ¿sí? Voy a agarrar un cigarro y voy a dar 2 fumadas al cigarro, y no por eso me voy a enganchar. ¿Por qué? Porque no me interesa volver a fumar, ¿sí? Entonces, una, como verán, hice el golpe, ¿sí?
Me acordé de hace muchos años cuando fumé por primera vez. No es algo que a mí me interese volver a tener en mis manos, ni tampoco quiero cargar con esto toda la vida de tener la tentación de fumar si veo algún fumador. Les repito, todo depende del método que utilicen para dejar de fumar o para dejar de consumir alcohol en exceso. Perdón, pero me siento horrible. Y no me voy a enganchar, y no me voy a enganchar no porque sea soberbia, simple y sencillamente porque no es parte de mi vida, no me interesa volver a tener ese hábito. Definitivamente vivo muy feliz sin fumar y no lo necesito para nada. Contrario al alcohol, bueno, yo modifiqué mis pensamientos de no tener que tomarme toda una botella o media botella de alcohol, ron, whisky, tequila, ¿sí? Y modifiqué para que yo pueda tomar, cuando antes no podía ni parar de tomar, no podía tampoco parar de fumar, ¿sí? Y ahora de vez en cuando puedo tomarme, esta es una botella de tequila, ¿sí? Que ya tiene mucho tiempo. Este es un caballito. Vamos a servir un poquito, unos traguitos, con esto es suficiente. No necesito más. Y bueno, este es un caballito de tequila, le voy a dar un sorbo. No sabe mal, sabe bueno. 2 sorbos. Con eso es suficiente. No necesito más. Entonces, este video lo hice precisamente para quitar todos esos mitos de que vamos a tener que lidiar con las ganas de fumar toda la vida, de que vamos a tener que cargar con esa adicción psicológica siempre, y no es así. Qué tremendo. Quienes piensan que van a cargar con la tentación y que hay que estar alertas porque con cualquier fumada vamos a recaer o cualquier sorbo de alcohol vamos a recaer, es porque no se programaron correctamente, ¿sí? Es porque la adicción psicológica sigue latente y son esas personas que conocemos que después de 5, 10, 15 o 20 años recaen. Todo es de acuerdo a cómo pensemos. Entonces, lo más importante aquí con nuestros métodos es limpiar toda esa basura mental que nos lleva a actuar de manera adictiva y reprogramar esa mente con nuevos patrones de pensamiento sanos, equilibrados, que nos lleve a tener una vida libre de cualquier presión. Entonces, yo termino con esto diciéndoles que siempre es importante ver y saber qué método es el que vamos a utilizar para poder dejar de fumar definitivamente y no tener que cargar con el deseo toda la vida, ¿sí? Si nosotros pensamos correctamente, esos pensamientos nos van a llevar a una buena conducta y por consiguiente a una mejor realidad. Bueno, con eso termino. Espero que les haya gustado esta cápsula y que sea de utilidad también. Y bueno, yo soy Maribel Gómez y hasta la próxima.